¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes, ahora aquí en este escenario natural para regalarles un poco de este hermoso atardecer aquí en mi neighborhood, donde nos encontramos en este estado de Illinois, Chicago, Estados Unidos. La semana pasada tuvimos una lección maravillosa que se titulaba calor extremo, y no hablamos del cambio climático, como decíamos, ni de las catástrofes que están ocurriendo en el mundo en cuanto a lluvia cuando no se necesita, sequía donde realmente antes llovía, etcétera, etcétera. Hablábamos de cómo nosotros como cristianos podemos cambiar de actitud y de opinión en cuanto a Dios dependiendo de la situación por la cual estemos pasando. Pero realmente Dios quiere que tengamos una opinión sobre Él uniforme en cuanto a Él se refiere y en cuanto a la espiritualidad que domina nuestras vidas. Cómo Dios permitía ciertas situaciones para permitir que nuestras vidas cambien para bien. Calor extremo. El calor de Dios nos hace perfecto. El calor de Dios nos hace tener una opinión de Él diferente a lo que el resto del mundo tiene o a lo que el resto de las personas piensan. Calor extremo. Una vida que Dios permite que nosotros llevemos y que tomemos las decisiones correctas y exactas en el momento preciso. Y esta semana, esta lección para esta semana que se titula Luchando con la fuerza de Cristo, 6 de agosto del 2022, es maravillosa y es una complementación de calor extremo. Y el versículo de memorias lo encontramos en el libro de Colosenses 1:29 y nos dice allí lo siguiente: por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Y el autor aquí nos introduce en una entrevista que se le hicieron a dos personas, a una señora y a un caballero. Y la mujer había perdido a su hijo hacía 20 años, según la entrevista que se le estaba haciendo. Pero ella dijo que estaba frustrada y que sentía el mismo odio que al principio durante 20 años. Aquella mujer no había tenido solución para su problema espiritual o para la pérdida de su hijo. Sin embargo, el hombre había perdido a una hija hacía varios años y él estaba hablando de perdón y cómo Dios había transformado su vida y aquel momento difícil para bien de él espiritualmente hablando. Notemos la gran diferencia que hay cuando nosotros permitimos que el poder transformador de Dios, ese poder poderoso que obraba en el apóstol Pablo, obre en nuestros corazones, que es precisamente ese poder transformador que nosotros permitimos que transforme nuestras vidas y que obra mediante el poder del Espíritu Santo. Realmente en esta semana veremos cómo el papel de nuestra fuerza de voluntad es determinante en la batalla contra el pecado y la batalla contra el yo. Y también veremos cómo podemos evitar que nuestras emociones, nuestros sentimientos determinen nuestras determinaciones o nuestras actitudes en cuanto a la vida. Si tenemos una actitud de enojo y tomamos una decisión equivocada, puede ser peligroso para nuestra vida espiritual. Dios quiere que tomemos las decisiones correctas en los momentos difíciles por los cuales estemos pasando o cuando estemos pasando por ese crisol que llega a nuestras vidas. Recordemos que cada uno de nosotros tiene situaciones o momentos diferentes a los cuales estamos pasando en nuestras vidas y la experiencia de cada uno de nosotros es diferente. Pero Dios quiere que utilicemos ese libre albedrío como lo utilizaron personajes de la Biblia y como también lo utilizaron hombres de Dios en tiempos recientes o en tiempo presente también. Luchando con la fuerza de Cristo es un reto para cada uno de nosotros. Utilizar nuestro libre albedrío
en favor de nuestra vida espiritual para salir triunfadores en el crisol de nuestras vidas. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y compartas este video con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan que luchar con la fuerza de Cristo nos garantiza salir triunfante del crisol. ¿Alguna vez te has preguntado o le has pedido a Dios que cambie tu vida de una forma trascendental y sin embargo no ocurre nada? Sabemos que Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Sin embargo, hacemos todo lo posible para que esto pase y no cambia nada en nuestras vidas. ¿Qué estará pasando? Probablemente no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que haga su obra en favor de nosotros, porque los sentimientos se oponen a que nosotros tomemos las decisiones correctas. Leamos ahora lo que nos dice Juan 16, del versículo 5 al 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y yo os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hemos dicho que por una simple razón, el Espíritu transformador de Dios, que es el Espíritu Santo, se ve limitado por nosotros mismos en cuanto a nuestra transformación se refiere. Porque es posible que nuestras decisiones en base a nuestros sentimientos nos estén limitando. Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad, no puede obligarnos a creer en ella. Y si bien el Espíritu Santo puede decirnos cosas acerca de Dios, no nos vemos obligados a creerlas. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo nuestro libre albedrío, creer o no creer. Lo mismo podríamos decir si Dios nos obligara a creer o a tomar decisiones en base a su voluntad. El diablo tomaría esto como punta de lanza para acusar a Dios en este gran conflicto de que no está permitiendo que nosotros como seres humanos utilicemos nuestro libre albedrío, como lo usaron nuestros primeros padres en el huerto del Edén, cuando decidió Eva tomar del fruto prohibido. No por el hecho del fruto o porque la situación era complicada, sino porque ella decidió qué hacer. Y Dios no le dijo que no lo hiciera o que lo hiciera, porque ella tenía que tomar la decisión. Lo mismo pasó en el cielo con el diablo o Lucifer. Él tomó la decisión de rebelarse contra Dios y de creerse Dios. Los ángeles caídos también. En ningún momento Dios le dijo a ellos que creyeran en Él porque Él era justo y era lo más correcto. Ellos tomaron su propia decisión. Lo mismo pasa con nosotros también. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones en base a nuestro libre albedrío. Y notemos algo muy importante. Dios no crea robots o seres
a nivel de los animales en cuanto a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad o la prerrogativa de obedecerle por amor o de motus propio, no por instinto, como hacen los animales, sino que nosotros lo hacemos a sabienda el por qué lo hacemos. Y eso realmente se llama libre albedrío. Lo mismo pasa cuando estamos en el crisol de Dios. Es posible que nos sintamos turbados, pero en ese momento o en esa situación complicada espiritualmente por la cual podríamos pasar, debemos de tomar la decisión de perseverar hasta el fin, hasta que Dios nos conceda la victoria. Y si lo hacemos de motus propio, estamos haciendo gala o estamos tomando la decisión de ejercer nuestro libre albedrío a favor de la obediencia, a favor de la obediencia a Dios. Esto es libre albedrío. Podríamos preguntar, últimamente, ¿de qué te ha convencido el Espíritu de verdad? ¿Qué decisiones ha tomado a favor o en contra? ¿Qué decisiones tomas tú a favor de tu libre albedrío? ¿Lo haces en base a tus sentimientos o en base a que tú permites que el Espíritu de Dios obre en tu vida y haga ese cambio trascendental que tú y yo necesitamos? Luchando con la fuerza de Cristo requiere sin duda alguna la cooperación de lo divino con lo humano, porque así ha pasado a algunos personajes bíblicos y también nos está pasando a nosotros hoy en día. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en que él está luchando con la fuerza de Cristo. No está luchando con sus propios esfuerzos, sino que está cooperando para que la fuerza de Cristo transforme su vida y haga su obra. El apóstol Pablo por eso tenía un ministerio disciplinado, basado en el poder de Dios y no basado en sus emociones y sus sentimientos, sino en el poder de Dios. Y es importante recordar esto porque vivimos en un mundo que va rápido y que todo lo queremos en un abrir y cerrar de ojos. Y la sociedad está acostumbrada a eso, que con su propio esfuerzo pueden lograr lo que quieren o lo que van a tener en el futuro. Pero Dios no quiere que hagamos eso como sus hijos. Dios quiere que cooperemos con Él en nuestro desempeño como hijos de Él. Hoy en día, muchos evangelistas promueven la idea de que sin hacer nada, el poder del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y lo hace todo, y que nosotros podemos quedarnos allí sentados sin hacer nada. ¿Qué cosa Dios ha puesto en tu corazón para que con la fuerza de Él luches y en medio del crisol puedas salir victorioso? Meditemos en ello. Uno de los temas más importantes hoy en día en cuanto a luchar en medio de este crisol, el cual Dios lo permite para que salgamos vencedores, nunca perdedores, es la disciplina que nosotros podemos tener en cuanto a controlar nuestros sentimientos y que nuestros sentimientos no lo controlen a nosotros. La voluntad debe de estar por encima de los sentimientos. En razón de que hoy en día nuestra sociedad moderna nos está bombardeando continuamente de cosas que pueden afectar nuestros sentimientos negativamente. Por ejemplo, la música puede ser un factor negativo en nuestro cerebro. Lo que vemos a través de las redes sociales o la televisión. Hay un bombardeo continuo de odio hacia otros grupos sociales, hacia ciertos temas, etcétera, que nos hacen enojar o que nos hacen sentir alegre. De una manera u otra, todo lo que vemos alrededor de nosotros y sentimos influye en nuestros sentimientos. Puede ser que nuestros sentimientos nos hagan sentirnos desgraciados o frustrados o etcétera. Y es por eso que debemos de tener pendiente de que la voluntad, nuestra mente, debe controlar esos sentimientos que a la larga pueden convertirse en nuestros principales enemigos emocionalmente hablando.
Debemos de permitir que el Espíritu de Dios esté fresco en nuestras mentes, que sea Él quien dirija nuestras emociones, nuestros sentimientos. Obviamente, nosotros tomando la decisión, usando el libre albedrío, para que el Espíritu de verdad transforme nuestros sentimientos, nuestras vidas, y que le permitamos a Dios que Él obre como obró en el apóstol Pablo, de manera poderosa. A través de las Sagradas Escrituras nos encontramos con muchos ejemplos de muchos personajes que tomaron decisiones en base a sus sentimientos, como es el caso del rey Saúl, que basó sus decisiones en base a sus sentimientos culturales en muchas ocasiones, o a sus sentimientos de odio o de temores. Así que tomó decisiones equivocadas, las cuales le costaron el reino y que Dios lo desechara. Sansón tomó decisiones equivocadas en cuanto a elegir pareja y otras decisiones que tomó en su vida que dieron al traste e inclusive con su propia muerte. De todas maneras, lo importante es usar nuestro libre albedrío a favor nuestro y luchar con la fuerza de Cristo. Disciplinar nuestra voluntad es esencial para que podamos tomar decisiones sabias con nuestro libre albedrío. ¿Cómo tú puedes saber o cómo yo puedo saber si las decisiones que estoy tomando en estos momentos son correctas o incorrectas? Si están basadas obviamente en nuestros sentimientos, esas decisiones 100% son equivocadas. Pero si basamos nuestras decisiones en el poder transformador del Espíritu Santo, de seguro que estaremos pasando de luchar contra el desánimo y la derrota a triunfar con la fuerza de Cristo. Dios nos permite utilizar nuestro libre albedrío para triunfar. Y en medio del crisol, esas decisiones correctas son importantes para que podamos nosotros sobrepasar ese momento difícil, el cual nadie en este planeta está exento. Todos pasamos por esas situaciones, pero todos debemos de aprender a tomar decisiones, porque en el día de las grandes emociones y de sentimientos hay que tomar decisiones. Y nosotros debemos de basar esas decisiones en el poder del Espíritu Santo, en el poder transformador de Dios, en el poder que nosotros tenemos como entes inteligentes de decidir si obedecer o desobedecer a Dios. Nosotros como cristianos tenemos un compromiso radical de rechazar el mal en base a nuestros sentimientos y tomar nuestras decisiones en base al Espíritu de verdad, al Espíritu transformador, permitiéndole a Dios que obre en nuestras vidas, y luchando con la fuerza de Cristo saldremos vencedores. Tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Parece que Dios no nos quisiera al decir una gran verdad en estos versículos que puede herir nuestros sentimientos, pero aquí se está refiriendo al tema sexual. Si nuestros ojos son oportunidad de hacernos caer, debemos de sacarlo en términos simbólicos, o no mirar las cosas que muchas veces nos pueden hacer caminar por un camino equivocado, valga la redundancia, o apartarnos del camino de Dios. Este principio de que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo para que no se pierda todo su cuerpo, se aplica a toda la vida cristiana. Si nuestra lengua al hablar maldice, si nuestros pensamientos se apartan de lo correcto, es mejor sacarlo de nuestra mente, es mejor virarnos hacia otro lugar o no mirar, para que ese tipo de sentimientos no se encuben en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos hagan perder. Dios en estos versículos nos habla que literalmente debemos de mutilarnos. Si nuestros ojos son ocasión de caer, nos dice que los saquemos, pero no debemos de sacarlo de una manera literal, sino no mirar lo que no debemos de mirar,
no hablar lo que no debemos de hablar, no hacer lo que no debemos de hacer, porque la palabra de Dios es bien clara. Dice: no matarás, no levantarás falso testimonio, etc. Y esas cosas deben de ser obedecidas para nosotros poder salir triunfante del crisol en el cual estamos. Pero si luchamos con la fuerza de Cristo, seremos triunfadores. Es en el crisol cuando nos damos cuenta que hemos basado nuestras decisiones en sentimientos. Es el crisol que Dios ha permitido para que nos demos cuenta que no estamos en el camino correcto. Es en medio del crisol que Dios permite que nos demos cuenta que debemos de crecer y avanzar hacia un peldaño más en nuestro crecimiento espiritual. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, que es mejor que tu cuerpo entre al reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos y que te eche a perder, o que nos echemos a perder. Así que tomar las decisiones correctas, permitiendo que el Espíritu de verdad nos transforme, es vital. Y lo debemos de hacer ejerciendo nuestro libre albedrío. Y recordemos que el libre albedrío hizo que mucha gente en la historia bíblica se perdiera, pero también hizo que mucha gente tomara la decisión correcta. Eva tomó la decisión equivocada al sentir hambre y satisfacer su apetito en contra del poder transformador de Dios, pero ella decidió hacer lo que ella quería en base a un sentimiento que la alejó del camino de Dios. Lo mismo pasa con nosotros cuando decidimos apartarnos de ciertos alimentos que nos hacen daño, que nos convierten en obesos, que nos hacen que nos dan una salud miserable. Debemos de tomar nuestro libre albedrío para decir no y apartarnos de ese tipo de comida. Debemos de practicar buenos hábitos para que esos buenos hábitos permitan que el poder transformador de Dios obre en nosotros de manera poderosa, para que nuestro libre albedrío esté a favor de nosotros en cuanto al poder que Dios le da a aquellos que se rinden a Él. Otros de los grandes motivos para usar nuestro libre albedrío en favor de perseverar y vencer nuestros sentimientos es la necesidad de perseverar sobre todas las cosas. Al igual como Jacob perseveró en su lucha contra el ángel en un momento trascendental de su vida y que necesitaba él basar esa decisión de luchar contra el ángel no en base a su sentimiento, sino en base al poder transformador del Espíritu Santo. Porque si hubiese pensado de manera errónea, allí mismo en su lucha con el ángel hubiese sido fulminado. Pero Jacob tomó la decisión de luchar contra Dios. En otras palabras, se rindió a Dios, se arrepintió y tomó la decisión de servir al Señor en base al poder transformador del Espíritu Santo. Aquella noche en que Jacob luchó contra el ángel, recordó su pecado, de cómo había engañado a su padre, de cómo había mentido para obtener la primogenitura por adelantado, cómo había tenido que salir exiliado a tierras extrañas y pasar por todo aquello que pasó al formar su familia, una familia que había comenzado de manera disfuncional precisamente por su pecado y que después le costó la angustia que tuvo que pasar. Y entonces aquella lucha que conocemos, titánica, que tuvo él con el ángel, lo llevó a vencer en medio del crisol. Y entonces luchó con el ángel, se abrazó a él y le pidió que lo bendijera, y Dios lo bendijo porque se arrepintió. Cuando los dos hermanos se encontraron, Jacob e Esaú, allí Esaú, cuando los dos hermanos se encontraron cara a cara, Esaú vio a un hombre taciturno, quizás con un aspecto un poco deslucido y desganado,
pero era un hombre triunfador. Aquella cojera le recordaba que había vencido. Había vencido porque se había entregado al poder transformador. La cojera le recordaba que había tomado la decisión correcta, que no había sido basada en sus sentimientos, sino basada en el poder de Cristo que obraba en él. Y así nosotros también debemos de permitir que el poder transformador del Espíritu Santo obre en nosotros. Y en la lucha del crisol, cuando tengamos que luchar contra el ángel de Jehová, podamos abrazarnos a él y decirle que nos bendiga, porque nos hemos arrepentido, porque hemos tomado la decisión de vencer nuestros sentimientos y basar nuestro libre albedrío en el poder transformador del Espíritu Santo. La voluntad de Dios en nuestras vidas es determinante para salir del crisol victoriosos, así como salió Jacob. El demonio se goza en vernos caer. Satanás lucha contra nuestro libre albedrío para que tomemos decisiones equivocadas. Pero debemos de saber que debemos de basar nuestras decisiones no en base a nuestras emociones y sentimientos, sino en base al poder transformador del Espíritu Santo que se revela en nosotros cada segundo de nuestras vidas. Todos los que estén capacitados y luchan contra las asperezas de la vida, con el poder transformador del Espíritu Santo, saldrán victoriosos. Pero si este video te ha sido útil, compártelo con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan las maravillas que Dios hace a través del poder transformador del Espíritu Santo, de ese poder de Cristo que obra en nosotros para bien, tomando en cuenta nuestro libre albedrío, para que salgamos victoriosos en el crisol por el cual hemos estado pasando. Dios te bendiga de manera poderosa.